Quiero contarles que el día de hoy vamos a iniciar con el tema de conceptos básicos de la fotografía. Eso quiere decir que hoy yo les había pedido que ya los que pudieran tuvieran su cámara, porque ya después de esta clase ya es necesario que ustedes pues empiecen a maniobrar su cámara, a conocerla, a profundizar acerca de algunas cuestiones que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Entonces, el día de hoy veremos conceptos básicos de fotografía, ya full cámara, full valores de su lente, de su equipo, para que empiecen a conocer cuáles son los aspectos más importantes que tenemos que tomar en cuenta para aprender a utilizar la cámara profesionalmente. Entonces, vean, el día de hoy, la verdad, este tema es tan importante porque a raíz de estos conceptos que vamos a ver hoy, los estoy preparando para la clase donde ya vamos a explicar a profundidad el triángulo de la exposición, ¿sí? El famoso triángulo de la exposición, son los tres valores más importantes de la fotografía y con los cuales nosotros vamos a maniobrar para distintas técnicas, ¿sí? Entonces, hoy es importante que nos empapemos ya de los principios de la fotografía con los que vamos a empezar a trabajar. Entonces, para iniciar con los conceptos de fotografía, tendríamos que hablar de que mi primer consejo para ustedes, el primer y gran consejo para ustedes es que los que ya tienen su cámara, lean su manual. Los que todavía no tienen su cámara, sigan intentando conseguirla, porque el otro sábado es posible que empecemos a hacer un ejercicio, ¿sí? A los que les prestaron alguna cámara, lean el manual del amigo, ¿sí? Lean ese manual porque esta fotografía que ven acá son los tres valores más importantes. Con estos tres valores se forma el triángulo de la exposición. Y es tan importante esto porque a raíz de estos tres elementos vamos a empezar a trabajar fotografía. Ojo, porque tienen que conocer dónde se cambian estos valores, dónde cambio la velocidad, dónde cambio la apertura, dónde cambio el ISO, porque esos son los tres valores que van a ir cambiando. El segundo elemento importante es que tienen que saber y entender que la luz es muy importante al momento de hacer fotografía. No es lo mismo tener una luz dentro de un salón, dentro de una casa, que tener la luz del sol. Definitivamente tenemos que meternos en la mente de que cuando estemos adentro de un lugar y la luz sea artificial, nunca va a ser igual a la luz de este amanecer, por ejemplo, ¿sí? Entonces la luz de día emite otra frecuencia y es otra intensidad totalmente. El otro punto importante es que muchas veces la persona o los objetos que estemos fotografiando nos van a inspirar, ¿sí? Entonces nos vamos a sentir como muy alegres, muy contentos cuando estemos fotografiando modelos, por ejemplo, o cuando estemos fotografiando productos, cuando estemos fotografiando algún hecho importante, una firma, un tratado. Entonces, el sujeto o el objeto que vamos a fotografiar es parte de la inspiración del fotógrafo. Y definitivamente el fotógrafo, o sea, nosotros, tenemos que ser conscientes de que manejar una cámara no nos debe llevar más tiempo que el que vamos a utilizar en este semestre. O sea, si nos aplicamos, si ustedes siguen los ejercicios que vamos a hacer, los laboratorios, los hacen a conciencia y además ya no sueltan su cámara a partir de que la empecemos a utilizar, ustedes se van a convertir en buenos fotógrafos. Y ojo, porque ahora hasta los niños pueden tomar fotografías. Es increíble cómo ahora nacen con la tecnología. Luego del primer gran consejo que les di de leer su manual, el segundo gran consejo que les tengo que dar es que usen la cinta de su cámara. Si ustedes tienen una cámara que no tiene su cinta, su strap, por favor busquen aunque sea con un lazo,
pero no la vayan a usar sin seguridad, porque he visto cómo vuelan en pedazos las pantallas de las cámaras, los lentes, o se les quiebran pedazos de cámara. Entonces, por favor, lo primero que tienen que hacer cuando hagamos prácticas fotografía es usar la cinta. Y ojo con el manejo de la cámara. ¿Cómo debe de tomarse la cámara? Mano derecha, tomando la cámara, que de hecho la cámara tiene su espacio para la mano, ¿sí? Los que ya tienen su cámara se van a dar cuenta. Y no deben colocar su mano en la parte de arriba. ¿Por qué no se debe utilizar en la parte de arriba? Porque normalmente impedimos de que el láser que usa la cámara, donde está midiendo distancias focales, se interrumpe cuando le ponemos la mano ahí. Y el otro asunto es porque cuando estamos utilizando el flash automático, impedimos que la luz pase al objeto fotografiado, sino que le hacemos sombras con la mano, ¿sí? Entonces, la mano derecha agarrando bien su cámara y la mano izquierda por debajo de su lente. Y aunque ustedes digan, no, yo voy a agarrar la cámara con las dos manos y la voy a estrechar bien, lo que sucede es que a nosotros nos tiembla las manos, los brazos, nosotros todo el cuerpo tiembla y es un temblor natural, no es que tengamos algún problema de nerviosismo ni nada por el estilo, es un temblor natural. Lo que sucede es que nosotros no nos damos cuenta y resulta de que cuando estamos tomando fotografías la cámara debe estar lo más fija posible para que nuestras fotos no salgan movidas o no desenfoquen al momento de disparar. Ojo, casi siempre en un 99.9% cuando presionamos el botón de disparo estamos moviendo la cámara. Entonces, esto es casi inevitable. Por eso, tenemos que tratar la manera de buscar posiciones para que de alguna manera nos ayuden, nos apoyen a que cuando disparemos no se mueva, ¿sí? Siempre nos movemos, sobre todo cuando es fotografía urbana, fotografía periodística, estamos en el momento de la situación, entonces siempre nos movemos, aunque agarremos con las dos manos la cámara. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar estabilidad. ¿Cómo buscamos estabilidad? Pues nos apoyamos en distintos espacios que tengamos alrededor, ¿verdad? Nos apoyamos en paredes, en barandas, en árboles, en el suelo, en otras personas, en lo que podamos y en lo que tengamos alrededor, ¿verdad? Normalmente los brazos los apoyamos en algo para que no se nos mueva la cámara. Y podemos utilizar nuestro cuerpo para estabilizar nuestros brazos y nuestras manos, ¿verdad? Apoyarnos en nuestro propio cuerpo para que esté más firme. Hay una situación muy interesante ahí que nosotros podemos crear un trípode con nuestro propio cuerpo. Ustedes ven la posición ahí, donde el codo lo está apoyando sobre la rodilla, tiene su pierna doblada a modo de hacer tres apoyos en el suelo, ¿sí? Y luego el brazo sobre la pierna. Eso es crear nuestro propio trípode humano, ¿sí? Y el otro consejo muy importante es que empiecen a educar su ojo fotográfico. ¿Qué es educar el ojo fotográfico? Es utilizar el visor. El visor es la parte donde podemos ver a través solamente del ojo, ¿sí? No vamos a utilizar la pantalla para visualizar qué vamos a fotografiar. Ahora que estamos empezando en el círculo fotográfico, tenemos que empezar a educar nuestro ojo fotográfico porque empezamos a visualizar mentalmente solo las áreas que vamos a fotografiar. Normalmente siempre hay un recorte, no podemos fotografiar todo el espacio que nuestros ojos ven. Entonces hay un recorte ahí que es a lo que se tiene que estar acostumbrando el ojo. Y luego ese recorte ustedes ya lo van a hacer mentalmente cuando busquen objetivos para capturar, ¿sí? Y bien, entonces, retomando, dijimos que la fotografía viene de un término griego que ahí está escrito porque no lo puedo pronunciar, pero que significa
escribir o grabar con luz. Y ojo, porque es la tercera vez que les cuento, que les digo que la fotografía es luz, ¿sí? Es tan importante saber que la fotografía es luz, porque hoy en día a la fotografía ya se le modificó el concepto de fotografía. Ahora es un proceso para capturar imágenes y fijarlas en un medio material sensible a la luz. Ya no sobre papel, ya no sobre film, sino que ha cambiado el proceso. Ahora capturamos la luz a través de un chip, ¿sí? Y ese chip hace un proceso. Para poder hacer fotos, entonces, dependemos de la luz, sea la luz del día o sea la luz que podemos emitir a través de algo artificial, ¿verdad? Adentro de una casa, dentro de un salón. Pero esta luz que tengamos disponible en cualquiera de los lugares es la que va a determinar que nuestra foto salga bien o no salga. Porque lejos de que a veces una foto nos pueda salir mal, a veces ni siquiera salen las fotos, ¿verdad? Puede ser que tengamos una fotografía tan blanca que ni se distingan los detalles de las personas o de sus atuendos, y por eso es importante medir la luz. Hay un método para medir la luz antes de disparar y que no nos pase lo que se ve en esta foto, que apenas si se logra distinguir qué está pasando ahí. O como esta otra fotografía, ¿verdad? Es importante, nuevamente, medir la luz en el ambiente, en el lugar, porque si no, solo disparamos y luego ya ni siquiera se ve qué fue lo que pasó en ese lugar, qué hubo ahí. Bueno, tal vez sí se logra distinguir, pero no es la mejor fotografía de la sesión, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nuestra foto a veces queda así tan oscura y a veces queda tan clara? Porque nuestras cámaras tienen un instrumento que se llama fotómetro, ¿sí? Si queremos que nuestra foto quede correctamente expuesta, tenemos que utilizar el fotómetro. Y para las personas que ya tienen su cámara y la han utilizado en automático, el fotómetro le envía esa señal, utiliza los valores adecuados y toma la foto, pero es un proceso que hace ella solita, ¿sí? Es una cámara inteligente. Mientras que nosotros vamos a aprender a colocar esos valores de la cámara a través de este instrumento que se llama fotómetro. Y bien, entonces este es el primer elemento. ¿Qué es el fotómetro? Es un instrumento incorporado en nuestras cámaras que se encarga de medir la luz de la escena que estemos encuadrando. Sí, nosotros tenemos que visualizar qué vamos a capturar, qué escena queremos y les cuento que el botón disparador es sensible. Eso quiere decir que nosotros podemos presionar a la mitad el botón disparador y automáticamente el fotómetro nos está enviando una señal. Esa señal es el fotómetro o el exposímetro, como le llaman algunas personas. ¿Y dónde se muestra ese fotómetro? En la pantalla de nuestra cámara. Se muestra ahí donde les acabo de mostrar en esta flecha. Ese 0 que ustedes ven al centro, el 1 y el 2 hacia la derecha y el 1 y el 2 hacia la izquierda, son pasos. Porque el fotómetro tiene una medición a través de pasos. ¿Cómo así pasos? Pues ustedes ven que son pasos de luz. Es decir, que en el centro, donde hay una flechita, es el paso 0. Y todos deberíamos de tomar fotografías en el paso 0. Porque si tenemos una fotografía que nos marca a -1, va a salir como la fotografía que les mostré, oscura. Y si tenemos, y si el fotómetro nos marca en ese encuadre que tiene un +1 o +2, va a salir como la de la novia, que por cierto era una novia, y no se va a distinguir ni su vestido porque salió tan blanca que había demasiada luz. Entonces este fotómetro nos sirve para averiguar cuánta luz hay y qué valores necesita mi cámara para que salga correctamente expuesta. ¿Cómo es un paso? Cada paso es el doble o la mitad de la cantidad de luz en una foto.
Eso quiere decir que cada vez que yo mueva con la perilla indicada y me marque un paso, dos pasos y llegue al número 1, estamos colocando más luz. Y si yo regreso los pasos hacia la izquierda y le doy un paso, dos pasos y llego al -1, entonces mi foto va a salir oscura, ¿sí? Entonces, si aumentamos un paso, estamos duplicando la cantidad de luz que llega al sensor. Y si disminuimos un paso, reducimos a la mitad la cantidad de luz que llega al sensor. Eso quiere decir que cada paso está cerrando la entrada de luz, y si aumentamos un paso a la vez, estamos duplicando la cantidad de luz que entra al sensor. Ahora bien, este fotómetro nos indica que hay modos de medición. Sí, el fotómetro tiene modos de medición y eso se encuentra en la pantalla de su cámara, arriba de donde está esa L, ¿sí? Ahí en ese puntito, ese recuadro que tiene un punto al centro, ahí está los modos de medición. Estos modos de medición los vamos a ver en la siguiente clase, más específicos, para irles explicando en qué consiste cada uno de ellos. Pero quiero que ya se queden con la idea de que los diferentes modos de medición nos pueden ayudar a encontrar una excelente medición de luz en la escena para que nuestra foto quede de mejor forma. Es decir, le vamos a indicar qué parte de la imagen va a tomar como referencia para medir la luz y para conseguir una exposición genial, ¿sí? De eso se trata, utilizar el fotómetro y utilizar sus modos de medición del fotómetro. Pasemos ahora a ver un ejemplo de cómo quedaría una foto, ¿sí? Y cómo debería ser una exposición correcta. Aquí ustedes ven el ejemplo. Si van hacia la derecha, hay un +1 y la foto sale más clara. Y si van a la siguiente, hay un +2. Eso quiere decir de que hay dos pasos a la derecha del centro. Y entonces las fotos van a quedar muy claras. Y si nos vamos a la izquierda, hay un -1 y hay un -2, donde se nota la diferencia de cuánta luz le hace falta a esa foto, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que conseguir? Una exposición correcta. Entonces, lo ideal es que encontremos, que midamos, dependiendo de qué encuadre tengamos, luego agregarle los valores correctos y llegar al punto 0. Ese punto 0 es el que nos dice, aquí es donde hay que tomar la foto, ¿sí? Esta es una sola fotografía tomada 3 veces. O sea, es una fotografía de un mismo lugar tomada 3 veces, una correctamente expuesta, una con 2 o 3 pasos hacia la derecha y una con 2 o 3 pasos hacia la izquierda, para que ustedes vean el ejemplo cómo quedaría. Y si logran distinguir, la parte del cielo se pierde, o sea, normalmente decimos salió quemada esa foto, porque ya no logramos visualizar ni nubes, casi que ni se ve el volcán, y toda la parte verde de las plantas pues sí se distingue porque es el objeto que está más cercano, no se quemó. Pero por el otro lado, donde está oscuro, no se distingue bien la parte de los verdes y sí se logra distinguir al fondo, pero casi que solo detectamos ahí un poco de sombras. Entonces, ¿cómo le llamamos a ese tipo de fotos? Sobreexposición cuando está muy blanca, subexposición cuando está muy oscura y cuando está al centro, cuando está bonita la foto. Entonces se llama exposición correcta. Eso es lo que tenemos que lograr con nuestras fotos. Exposiciones correctas, tratando de averiguar qué valores colocarle a la cámara según lo que nos indique el fotómetro. Quiero que veamos algunas partes de la cámara para que ya se vayan empapando. Ustedes van a ir comparándolas ahí con sus cámaras
Definitivamente no van a ser iguales todas las cámaras, hay algunas que tienen los botones en distinto lugar, pero se pueden guiar con los iconos que cada uno tiene. Por ejemplo, me voy a ir de izquierda a derecha. Tenemos un botón que nos indica el tipo de enfoque que queremos. Es decir, perdón, que nuestra cámara puede enfocar automáticamente o puede dejarnos a nosotros enfocar. Entonces ese botón activa o desactiva el enfoque. También tenemos un flash, ahí donde lo está marcando es una plataforma que sube automáticamente. La podemos activar con el botón de flash, que es el otro botón que está ahí abajo, y un botón importante que dice estabilizador de imagen. ¿Qué hace el estabilizador de imagen? Todos los lentes traen esa función. ¿Qué hace esa función? Por ejemplo, no es que la foto vaya a salir nítida y yo me voy a estar moviendo. No es eso, sino que le permite a uno a veces estar en movimiento y las pequeñas, pero muy pequeñas vibraciones que provoca el disparar, el presionar el botón, eso posiblemente lo pueda corregir y nos pueda ayudar a evitar esa función. Pero ojo, porque hay veces que no necesitamos tener activado el estabilizador de imagen. Por ejemplo, cuando ponemos la cámara en un trípode, cuando tenemos o estamos, nosotros vamos a hacer una práctica donde vamos a necesitar un trípode o colocar la cámara en un lugar muy estable, y en esos momentos necesitamos apagar ese estabilizador de imagen, porque lejos de que nos ayude a estabilizar, si la cámara ya tiene una estabilización, un lugar fijo, entonces va a confundir el proceso y las fotos igual van a salir movidas. Entonces, el estabilizador de imagen nos puede ayudar. No es que sea un gran proceso, en realidad es una ayuda la que trae, pero es muy bueno. Luego dice el ojal de la correa, ya les dije que hay que utilizarla sí o sí, porque he visto cómo salen en pedazos las cámaras. Entonces mucho cuidado con eso. Ahí está el símbolo del visor, que es a través de donde tenemos que empezar a utilizar, ya no ver en la pantalla. ¿Para qué vamos a utilizar la pantalla? Solamente para ver cómo quedó la foto. Entonces, encuadramos a través del visor. Vemos hacia dónde queremos tomar la foto, encuadramos, ubicamos, capturamos. Pero una vez tomada la foto, ya podemos ver en la pantalla cómo quedó la foto. Y ojo, porque la pantalla tampoco es fiel. La pantalla solo nos va a servir para ver de referencia cómo quedó esa fotografía, pero no es 100% fiel. Luego les voy a explicar por qué. Hay una zapata de flash que sirve para colocar algunos flash externos, ¿sí? Que vienen con una plataforma que se instala exactamente ahí donde marca. Tenemos un dial principal. Ahí es donde nosotros vamos a colocar en la letra M, que es manual, ¿sí? En la próxima clase vamos a ver qué funciones tiene cada uno de esos dibujitos, esos iconos, ¿sí? Pero los más importantes para nosotros son las funciones semiautomáticas y la función manual. Las semiautomáticas son la P de programa, la TV, que es la prioridad a diafragma, la AB, que es la prioridad a la apertura, perdón, la TV es la prioridad a la velocidad, la AB es la prioridad a la apertura y la M es la función manual, que es la que nosotros vamos a utilizar. Las otras son unas funciones automáticas de escena, de deporte, de macro, de retrato y etcétera, ¿sí? Pero esas no nos interesan porque eso lo hace solito la cámara. Tenemos un botón de apagado y de encendido. Esta cámara específicamente tiene un botón para el ISO. Normalmente el botón para el ISO a veces viene en otro lugar. En las Nikon viene cerca de la pantalla. Y la perilla principal para cambiar los diafragmas, que está arriba del ISO. Y el botón más importante y al que todos le quieren entrar ya para disparar. Ese es el disparador, o algunos le llaman obturador. Ese botón es muy importante y recuerden que ese botón es sensible.
nosotros lo presionamos suavemente y nos tira un pip de que ya está enfocando la escena que estamos encuadrando, ¿sí? Y si queremos tomar la foto, entonces terminamos de presionar ese botón y captura la imagen, ¿sí? Pero ojo, es sensible al tacto. La podemos presionar a la mitad para que nos tire una información el fotómetro, y si sí queremos y está bien, entonces terminamos de presionar y la captura. Ahora, dentro de esas partes de la cámara vista desde la parte frontal, pues vemos que en el objetivo o en su lente tiene por dentro el diafragma, que es uno de los 3 elementos más importantes para maniobrar. Ese diafragma está compuesto por unas laminitas de aluminio que se abren y se cierran cada vez que disparamos. Tiene un obturador que está en la parte del fondo de la cámara. Ese obturador es una cortina que se abre y se cierra cada vez que disparamos. Tiene un sensor que es el tope de esa cámara, ¿sí? Ahí siempre sobre la base del lente hasta el tope. Ese sensor es el chip, es el que captura la luz y la convierte a un sistema binario, ¿sí? A ceros y unos. Por eso es digital. Tenemos el estabilizador de imagen, que se los expliqué en la forma anterior. Tenemos un enfoque automático o manual, que siempre son esos los 2 botones que traen los lentes para que activemos o desactivemos. No es pecado utilizar el enfoque en automático, ¿sí? Solamente en algunos ejercicios que yo les voy a indicar vamos a utilizar el enfoque manual, pero de lo contrario podemos utilizar el enfoque automático. Luego ven ahí que tiene un procesador. Ese procesador es el que hace todo el trabajo de hacer el transfer desde la parte digital, los ceros y unos, convierte a píxeles, convierte a RGB, y luego ya podemos ver la fotografía en la pantalla. El visor, el flash, aquí ya ustedes pueden ver el flash levantado, el disparador y su objetivo. Pero ojo, los 3 elementos más importantes que ustedes tienen que aprender y revisar en su manual donde está la perilla para modificarlos es la velocidad, la apertura y el ISO. Este triángulo de la exposición, yo les decía que son 3 elementos, ¿sí? La velocidad, que normalmente se mide en milésimas de segundo. El diafragma, que está representado por números F. Ese F que ustedes ven por todos lados en la fotografía es el diafragma. Y el ISO son escalas de absorción de luz. Ahorita les voy a explicar estos 3 elementos, pero de una manera introductoria, ¿sí? Porque estos 3 elementos son los que nos van a dar tanto que hacer, tanto que aprender a maniobrarlos, a interpretarlos, a entenderlos. Pero para que vayamos entrando en el proceso de aprendizaje, esos son los 3 elementos, y con esos 3 elementos, modificándolos de acuerdo a la luz que tengamos, yo voy a lograr una exposición correcta. Entonces vamos con el diafragma. ¿Qué es el diafragma? El diafragma es un mecanismo situado en la parte posterior del lente o del objetivo que se utiliza para graduar el tamaño del orificio que va a dejar entrar la luz a nuestro sensor. Ustedes ven ahí en el ejemplo un F, un diafragma 2, un diafragma 8 y un diafragma 16. Esos 3 diafragmas visualmente se notan el tamaño del orificio, ¿sí? ¿Cómo funciona? Ahí les puse la imagen de dónde está aproximadamente ese diafragma dentro de la lente. Y su función es más o menos como esa, ¿sí? Se abre y se cierra cada vez que disparamos, ¿sí? Esa es la función del diafragma. Entonces cuando nosotros disparamos, donde ya previamente medimos la luz, le colocamos los valores, posiblemente
en un encuadre me pida un F2 porque no hay mucha luz, entonces se va a abrir ese diafragma hasta donde ustedes ven ahí en el ejemplo. Pero si por lo contrario hay demasiada luz, estamos como a mediodía y hay un sol intenso y estamos en un jardín, entonces necesitamos que se abra ese diafragma, pero no mucho, o sea, que no entre tanta luz. Entonces podemos poner un F16, como se ve ahí en la imagen. Estos conceptos poco a poco los van a ir interpretando ustedes. Ojo, porque el F2 es el diafragma más abierto y el F16 es el diafragma más cerrado, ¿sí? Para que vayan entendiendo que este valor es inverso, ¿sí? Si no, nuestra mente nos juega la broma y a veces cuando yo les voy a decir abran su diafragma, ustedes se van a ir para el número 16 y es al revés, son números inversos. Si yo les digo abran su diafragma, es el número pequeño, el número 2, el número 3.5 o el número 5.6. Y si yo les digo cierren su diafragma, entonces tienen que buscar el número 8, el número 16, el número 22, dependiendo de lo que les deje hacer su cámara, porque hay muchas diferencias en cuanto al equipo que vamos a utilizar. Vamos ahora con la velocidad del obturador. Esa velocidad del obturador es una cortinilla por medio de la cual se controla el tiempo. Tiempo que vamos a dejar entrar la luz al sensor. Eso quiere decir que aquí se suma otro elemento para que dejemos entrar luz a nuestro sensor. ¿Cómo es esa cortinilla? Ustedes la están viendo ahí en ese GIF. Esa cortinilla se abre al mismo tiempo que cuando se abre el diafragma. O sea, son dos elementos que se activan cuando nosotros disparamos. ¿Dónde está el sensor? Está en la parte final, en el tope de nuestra cámara, siempre en la parte del lente, ¿sí? Porque ahí en el lente abre el diafragma, en la cámara abre esta cortinilla. La diferencia con el diafragma es que el diafragma funciona con tamaños de orificios y la velocidad del obturador funciona con tiempos en que esté abierta la cortinilla, esa cortinilla que ustedes ven ahí, ¿sí? Para que se tomen un ejemplo, aquí tengo 3 velocidades distintas, ¿sí? ¿Cómo son esas velocidades distintas? La que está del lado izquierdo tiene una velocidad que, como les decía, se representan a través de un 1 y la diagonal milésima de segundo, ¿sí? La primera es 1 diagonal 8, o sea, 8 de milésima de segundo. La segunda, la del centro, dice 1 diagonal 60, es 60 de milésima de segundo. Y la tercera, la del lado derecho, dice 1 diagonal 1000. Eso quiere decir que está abriéndose y cerrándose a una velocidad de 1000 por segundo. O sea, una milésima de segundo. O sea, rapidísimo. Es tiempo, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que nuestra primera representación es una velocidad lenta. La segunda es una velocidad intermedia y la otra es una velocidad rápida, ¿sí? Ojo, porque también estos son elementos inversos. Si yo les digo coloquen una velocidad lenta, tienen que poner un 1.8, 1.4, 1.2, 1.20, todavía es una velocidad lenta. Si yo les digo coloquen velocidades intermedias, tienen que poner 1.60, 1.80, 1.100. Y si yo les digo tenemos que utilizar velocidades rápidas, entonces son velocidades de 1.1000, 1.1500, 1.2000 y hay cámaras que les dejan mucho más, ¿sí? Pero quiero que ustedes conozcan sus cámaras y revisen, que busquen primero la perilla, que es la que maniobra este valor, y vean hasta dónde les deja colocar las velocidades y colocar los diafragmas, ¿sí? Yo voy a colocar un ejercicio ahí en la plataforma esta semana para que ustedes me cuenten si ya revisaron su cámara,
qué velocidades les permite hacer y luego qué diafragmas les permite abrir. ¿Estamos? Entonces, vean esta filosofía. Cuando es una velocidad lenta, entonces le estamos dando más tiempo de exposición, porque es más tiempo el que está abierta la compuerta. Pero si tenemos una velocidad rápida, 1000, estamos dando menos tiempo de exposición, ¿sí? Esa filosofía también la tienen que entender muy bien, porque de eso se trata la fotografía, ¿sí? Tanto los números F, el tamaño del orificio, como las velocidades y el tiempo que tardan cada una de ellas. Esto, conforme el tiempo, ustedes lo van a ir grabando en su mente y va a ser bien fácil utilizarlo. Por el momento, lo que necesitan es entenderlo bien, experimentarlo con unas prácticas que vamos a hacer, y luego ya se van a empezar a poner bien pilas en esto. Y ahora vamos con el tercer elemento del triángulo de la exposición, que es el ISO. ¿Qué significa ISO? Pues eso son siglas, en realidad son siglas que son International Standardization Organization, algo así. Qué mal inglés van a decir. El ISO es una organización internacional que estandarizó, valga la redundancia, las escalas de sensibilidad, ¿sí? Porque resulta de que habían 2 o 3 compañías que se habían apropiado de los valores de la sensibilidad para este tipo de fotografía, y luego ya nadie sabía cuál era el estándar. Pues unos tenían un estándar y otros tenían otros, ¿sí? Pero nosotros vamos a conocer que el ISO nos indica la cantidad de luz que necesita nuestra cámara para hacer una fotografía. Ojo, porque este es el tercer elemento que nos habla nuevamente de luz. Los 3 elementos del triángulo de la exposición nos hablan de luz. El primero, tamaño del orificio que va a dejar entrar la luz. El segundo, el tiempo que va a estar abierta la compuerta para entrada de luz. Y ahora el ISO también nos indica cantidades de luz. Pero, ¿cuál es la diferencia con los otros dos? La diferencia es que el ISO utiliza un método de absorción. ¿Cuál es el ejemplo que me gusta poner a mí con el ISO? Que es una esponja que absorbe. Ustedes han visto cómo las esponjas absorben el agua. Pues el ISO es como una esponja que absorbe luz, ¿sí? Mientras más luz le echen ustedes, más va a absorber, ¿sí? Entonces, ese tiempo que deja entrar el diafragma y la velocidad normalmente se combina con un ISO 100. El ISO 100 es el ideal para que todos utilicemos. Pero, ¿qué pasa si aún con el diafragma más abierto que tengo y con el tiempo más largo de exposición y no entra suficiente luz porque estoy en una noche en un bosque, por ejemplo, y solo hay una fogata de lejos que alumbra? Entonces yo necesito mucho tiempo de exposición para que entre toda la luz posible, y necesito un diafragma lo más abierto posible, y aún así no se ve. Entonces el ISO sería como nuestro último recurso para ir subiendo la escala de ISO hasta el número más alto que nos deje la cámara, empezando con 100. El número ISO ideal es el 100, y la mayor parte de veces vamos a tratar de dejarlo en ese valor 100. Pero si con todos los recursos que tiene la cámara aún se ven muy oscuras las fotos, muy subexpuestas, entonces empezamos a subir la escala del ISO. Ahora, ¿cuál es la filosofía del ISO? Que cuando subimos ese número, esa escala, la señal se amplifica digitalmente, ¿sí? Esa señal que emite de luz al sensor, lo que hace es amplificarla, pero digitalmente, haciéndonos ganar más luz, pero a costa de perder calidad de imagen. Eso quiere decir que si subimos el número o la escala del ISO, vamos a ir perdiendo calidad en la imagen, ya no se va a ver tan nítida como al principio. Entonces, si aumentamos la sensibilidad, o sea, el ISO,
estamos perdiendo definición y aumentando algo que le llamamos ruido. Cuando ponemos un ISO 800, un ISO 1000, un ISO 2500, entonces empieza a aparecer algo que le llamamos ruido. ¿Cómo es ese ruido? Les voy a poner un par de ejemplos de ruido, pero nuevamente quiero que vean el triángulo de la exposición, que con estos tres elementos vamos a lograr una exposición correcta. Por supuesto que hay muchos más elementos alrededor que juegan un papel muy importante para que la fotografía quede correctamente expuesta, pero estos tres elementos llevan consigo, cada uno de ellos, de estos tres, una filosofía que nos va a ayudar a entender y vamos a terminar de entender en la siguiente clase, ¿sí? Ojo, este es solo el inicio para que empiecen a conocer de qué se trata esto. ¿Cómo es un ISO 100? Yo les acabo de poner acá una fotografía de un paisaje a propósito de Zumpango. Este es utilizando un ISO 100. Si le subimos al ISO, espero logren notar la diferencia. Acá tenemos un ISO 2500 y ya se empieza a notar como que le bajó la calidad a la imagen, ¿sí? Ya no se ve tan fiel como la anterior, tan nítida como la primera. ¿Y qué pasa si le subo a más? Este es un ISO 8000, miren cómo queda. A eso se le llama ruido. Ahí está el ejemplo exacto de cómo es el ruido. Pero ¿qué es el ruido? ¿Cuál es la definición del ruido? Es un efecto de grano. ¿Sí? Es eso que ustedes acaban de ver en esa foto, que empieza a aparecer en las fotografías debido a que la zona fotografiada carece de luminosidad. Definitivamente aquí pues ya es algo tarde. Pero entonces, ¿cómo le hice para que la primera salga bien? Pues tenía un ISO 100, pero le dejé más tiempo de exposición, ¿sí? Luego vamos a ir entendiendo bien cómo funciona. Pero ¿qué pasa si yo no sabía sobre los tres elementos más importantes? Entonces, yo como primer recurso dije, le voy a subir el ISO. Y el resultado fue una foto llena de ruido, ¿sí? Pero cuando el ISO lo aumentamos a todo su potencial, lo que hace es duplicar los píxeles. Es como si los clonara. Significa de que aquí en el ISO 100 tenemos una foto con píxeles reales. Cada uno de esos píxeles es real. Pero si yo le subo a la escala del ISO, entonces voy a obtener duplicados los píxeles iniciales, ¿sí? Es como que me regalen a mí un DVD de Marvel y yo empiece a quemarlos en mi computadora y empiezo a hacer un montón de copias, pero los discos que compré eran chafas. Entonces el DVD les llega a los demás y ya ni los reconoce la DVD que usan en su casa, ¿verdad? Porque fueron copias y copias mal hechas. Así es subir el ISO en una cámara, que empieza a duplicar píxeles, pero los duplica digitalmente, no son originales, no son naturales, no son, ¿cómo se podría decir? No son natos, ¿sí? Capturados natos desde el objetivo. Y acá, obviamente, estamos multiplicando, ya no duplicando, sino multiplicando los píxeles y por eso empieza a aparecer el ruido. Pero, ojo, porque el ruido no es pecado, ¿sí? ¿Cuál es la filosofía del ruido? Que tenemos que aprender a maniobrar ese ruido. Hay fotografías que podemos hacer a propósito con un ruido especial, ¿sí? Podemos darle un toque de ruido e incluso nos da la sensación que es una fotografía antigua o nos da la sensación que es una fotografía artística y podría darles muchos ejemplos de esto, pero la idea es que lo ideal es tener un ISO 100, pero si no pudiéramos tener un ISO 100, no importa. Podemos ir subiendo el ISO y aprender a trabajar de la mano con el ISO, ¿sí? Dependiendo de las situaciones. El ISO no es algo malo, es nada más un recurso y debería de ser el último recurso que utilicemos para capturar la foto correctamente. Primero debemos agotar
nuestros recursos con el diafragma o con la velocidad. ¿Estamos? Entonces, vean acá. La velocidad, la señal versus el ruido. ¿Qué es la señal? Pues es toda la información significativa para construir un mensaje. La señal es cuando tomo la foto y le envía la información al sensor. Este sensor la captura, la comprime, ¿sí? Y hace un transfer binario, ceros y unos, que posteriormente los transforma en RGB, ¿sí? En los 3 colores primarios, y que los transforma en píxeles. Esa es la señal. Pero el ruido son datos que acompañan a esa señal. Por eso les decía que cuando subimos el ISO, entonces duplica o multiplica los píxeles, pero copias. Y por supuesto no van a ser colores reales. Cuando ustedes acercan una fotografía en su computadora, se han dado cuenta que ven un píxel. Es un cuadrito muy, pero muy pequeño, que significa que si en esa fotografía tenían un ISO muy alto, a su alrededor van a encontrar otros píxeles, pero esos píxeles se ven como manchados, ¿sí? Son cuadritos que manchan a otros, porque fueron duplicados, ¿sí? Son datos que acompañan a la señal original, pero que cuando se almacena esa información, como es un clon, entonces produce ese ruido, esas manchas a su alrededor, ¿sí? ¿Y cómo es el sensor? Es el chip encargado de la captura de la imagen. Ahí les puse de cerca. Esa es una cámara Sony de esas modernas que están saliendo, que prometen mucho en la fotografía, pero son muy caras. Ese chip es el sensor y es el que captura la imagen, ¿sí? Después de estos 3 procesos: apertura de diafragma, velocidad del obturador, aquí está el chip que captura la imagen. Eso quiere decir que el único cambio que hubo desde la fotografía análoga a la digital es que en lugar de un film, en lugar del rollo fotográfico, que es el que estaba ahí en lugar de ese chip, ahora tenemos un sensor y eso es lo que captura la luz. Antes lo que capturaba la luz era el rollo fotográfico, pero ahora es un chip y esa es la única diferencia. Todo el proceso es el mismo, ¿sí? Para que sepan. Ese sensor está compuesto por una malla de miles de celdas fotosensibles en las que se recibe la imagen formada por el lente. Ahora, estos sensores tienen gran importancia porque este sensor sí es muy importante a la hora de decidir qué cámara voy a comprar. De hecho, este creo que sería el elemento más importante a tomar en cuenta cuando busquemos una cámara. Yo sé que algunos tienen la oportunidad de elegir qué cámara quieren y hay otros que no, pero para que sepan, los sensores, primero, tienen proporciones y también hay calidades. Vean acá, por ejemplo, las proporciones del sensor. No todos los sensores tienen el mismo tamaño, alto y ancho, pero algunos sensores de algunas cámaras nos permiten configurar los tamaños. Por ejemplo, el 4.3 lo traen muchas cámaras British, las semiprofesionales, las cámaras a las que yo les explicaba que no se les puede cambiar el lente. Esas cámaras que vienen con su lente fijo y que normalmente tienen un zoom muy pero muy grande, esas cámaras vienen con un formato de sensor 4.3. Mientras que las cámaras modernas, las que tenemos, las DSLR, que tenemos la mayoría, vienen con un formato 3.2 y además la podemos configurar para un formato 16.9, ¿sí? Ese formato 16.9 es el que se utiliza para el cine. Por eso es de que nosotros vemos a veces que tiene una línea negra arriba y una línea negra abajo, porque la proporción de ese sensor es 16.9 y normalmente casi todas las fotos son 3.2. Entonces, ojo con las proporciones porque podemos configurarlas en nuestra cámara. Para que ustedes se vayan conociendo también un poco de sensores,
Hay unos sensores APS, APS-C. Esto es también para que ustedes vayan a ver su manual, revisen ahí en sus cajas si compraron cámara, los que prestaron cámara y la tienen ahí, cuando terminemos la clase entren a internet y busquen cámara Canon T3i, buscan en Google y le ponen características o especificaciones y revisen qué tipo de sensor tienen. ¿Por qué les puse esta fotografía a cada ejemplo? Porque hay cámaras que son obviamente las de gama alta que tienen un sensor full frame. ¿Qué significa full frame? Que cuando yo encuadre un paisaje, como en esa foto que les pongo de ejemplo, la cámara con un sensor full frame va a capturar todo ese espacio, todo el que se ve, aún con lo oscuro. Pero si yo tengo una cámara de gama media o de gama baja, lo que voy a capturar es un cuadro como el de APS, ¿sí? Porque existe, dependiendo de los tipos de sensores, un recorte, ¿sí? En el encuadre. Todas las cámaras hacen eso. Nosotros no nos damos cuenta porque en el visor, tenemos una visualización y luego ya en la cámara vemos otra y no nos damos cuenta porque en realidad algunos visores nos permiten ver literalmente lo que va a capturar la fotografía, pero hay otras cámaras que en el visor se ve mucho y luego en la fotografía pues hizo un gran recorte, ¿verdad? Entonces revisen ahí en los manuales en internet y en las especificaciones que les digo, ustedes van a ver el factor de recorte que tienen esas fotos. Entonces, para que ustedes lo vean ahí en la cámara, el factor de recorte de un sensor APS-C, que normalmente es el sensor que trae la mayoría de cámaras de gama media y baja, es en el color verde. Mi paisaje es mucho más grande, ¿verdad? Pero el factor de recorte me permite capturar nada más eso. Mientras que un full frame, que es el recuadro rojo, pues captura mucho más, ¿sí? Es como la amplitud de visión de los ojos del humano, ¿sí? En eso radica mucho, porque no solo es el factor de recorte del sensor, sino también en la calidad de sus píxeles. En eso radica. Hay sensor APS, hay APS-C, hay CMOS, hay un CMOS Digic 4, Digic 5, o sea, también evolucionan hasta llegar al mejor de todos, que es el full frame, ¿sí? Pero vamos a ir aprendiendo sobre estos factores tan importantes que le dan a la cámara la calidad, ¿sí? En eso radica la calidad. Y ojo, porque todavía no he hablado de megapíxeles. ¿Cuántos megapíxeles tiene su cámara? Todavía no sé cuántos. Solo averígüenlo, sépanlo. Tienen que conocer al detalle todas las características de su cámara. Pero no es tanto ver cuántos píxeles tiene, sino qué tipo de sensor tiene nuestra cámara. Y ahora voy con otros elementos de complemento para esta clase. Número 1, el encuadre. ¿Qué es un encuadre? Yo sé que muchos ya saben qué es, pero quiero que todos estemos en el mismo sentir. ¿Qué es un encuadre? Pues hace alusión a la porción de la escena que voy a utilizar. Es la proporción de la escena que voy a capturar en una fotografía. Es como el escenario, pero yo decido qué voy a incluir y qué no. O sea, yo tomo mi cámara, estoy viendo a través del visor y voy a ubicarme y voy a colocarla, voy a direccionarla hasta el lugar, el espacio que yo quiero capturar. ¿Cómo se miraría eso? Yo tengo un paisaje frente de mí y es precioso, es impresionante. ¿Qué quiero capturar de eso? Porque la cámara no lo puede capturar todo. Tengo que encuadrar, o sea, tengo que saber que el encuadre es esa línea blanca que les acabo de poner, porque mi cámara no lo captura todo. O yo puedo decidir cambiar la forma de mi encuadre y poner mi cámara verticalmente y capturar solo el barco y unos cuantos niños. O puedo decidir, por ejemplo,
Como yo lo que quiero es publicar en Instagram, entonces mi encuadre va a ser solo con el sol y esa niña que se ve ahí, o niño al final. Eso quiero encuadrar. O quiero encuadrar el sol con el barco. No me interesa tanto los niños. Ahí hasta les corté un pedazo de cabeza. ¿Qué encuadre voy a utilizar? Es importante que ustedes sepan qué necesitan capturar en su escena. Eso es el encuadre. ¿Qué es una distancia focal? Los lentes de las cámaras tienen una distancia focal. Puede ser fija o puede ser variable. ¿Qué significa esos números en su lente? Dice Nikkor 18-55 mm. Ese mm son milímetros. Eso quiere decir que el número 18 milímetros es la distancia, que son milímetros reales, desde donde está el diafragma hasta donde está la tapa de cristal de su lente. Y de la misma forma, el número 55 significa que yo puedo modular, puedo darle vuelta a esa perilla para poder hacer zoom y llegar a 55 milímetros de distancia. Y yo voy a poder ver en mi visor más cerca los objetos. Entonces, al variar la distancia focal, conseguimos un mayor o un menor acercamiento. Es así de sencillo. La distancia focal es el zoom. Es cuánto zoom podemos hacer con nuestros lentes. Aquí les acabo de poner un 18-135. Wow, ese es un excelente lente, es muy bonito. Porque en el 18 podemos capturar un encuadre bastante amplio, bastante grande, mucho. Podemos llenar todo nuestro cuadro. Pero con el 135 nos podemos acercar, literalmente, hasta objetos que están a 100 metros de distancia. ¿Sí? Entonces son 135 milímetros que se convierten en un zoom que nos va a acercar las cosas que tenemos tan lejos. ¿Sí? Eso es distancia focal. Aquí ustedes pueden ver cómo el lente en el número 18 pues está hasta el tope cercano a la cámara, y cuando le damos vuelta a la perilla y lo colocamos en 135, pues saca todo su cañón y ahí es donde podemos acercar los elementos, ¿verdad? Y ahora veamos un poco sobre qué es el centro óptico, qué es el punto focal y cómo tiene que ver la distancia focal en eso. Entonces, el foco en una cámara es el punto donde se concentran los rayos de luz. ¿Dónde está ese foco? Pues es prácticamente donde está el sensor, ahí al tope de la cámara. Ese es el punto focal. Y luego, la distancia entre el centro óptico de la lente y el foco o punto focal. ¿Cuál es el centro óptico? Pues es donde está el diafragma dentro de la lente. Ese es el centro óptico. Y resulta que la distancia focal, la que les he estado hablando ya con 5 diapositivas, es ese espacio que existe entre el punto focal, o sea, nuestro sensor, y el diafragma. Esa distancia es la distancia focal. Todos los lentes tienen una distancia focal. Puede que algunos lentes sean de distancia focal fija. Por eso es que ustedes ven algunos lentes que solo dicen 50 mm. Eso quiere decir que está a una distancia focal de 50 milímetros y no la pueden mover. Ahí, en un lente como esos, que solo tienen un número, ustedes tienen que ir. Si quieren acercar, ustedes tienen que acercarse. Si quieren alejarse, ustedes tienen que alejar. No hay zoom. Mientras que los otros, como los que les mostré, el 18-135, el 18-55, esos tienen distancia focal variable. Los otros, focal fija. Pero eso significa distancia focal. Y tenemos que diferenciarla con la distancia del elemento fotografiado. ¿Sí? Hay una diferencia. Uno es distancia focal, lo que podemos hacer con nuestros zoom, y el otro es la distancia de la que estamos nosotros como fotógrafos, del elemento o de la persona o del objeto que vamos a fotografiar. ¿Sí? Esa distancia puede ser en metros. ¿Sí? Esas distancias son
desde dónde quiero yo tomar la foto. Quiero que salga el auto y quiero que salga el paisaje. Quiero que salga solo el auto. Quiero que salga solo la ventana o solo el retrovisor. Entonces me tengo que alejar, me tengo que acercar. Tengo que hacer zoom o no quiero hacer zoom. De eso va a depender. Vamos ahora con el elemento quizá más importante. Después de todos los que les dije, o sea, todos son importantes, pero este también, y este es un poquito más importante, el enfoque. ¿Por qué es tan importante el enfoque? Porque con este elemento vamos a lograr que la imagen de un objeto o un sujeto tenga claridad y nitidez. Eso quiere decir que nuestra cámara, aparte de tener distancia focal, o sea, acercamientos, ¿sí? Zoom, tengo que enfocar, porque no es lo mismo tener un 18 en su lente que un 135. Ya les mostré cómo sale todo el cañón. Entonces, el enfoque funciona con esas distancias también. Si el objeto está a 3 metros, el enfoque debemos colocarlo o maniobrarlo o manipularlo para que enfoque a 3 metros. Pero si yo quiero fotografiar a 20 metros, entonces yo voy a usar todo mi zoom, voy a sacar todo mi cañón, pero tengo que enfocar a 20 metros. O sea, es una distancia muy diferente, ¿sí? Entonces, el enfoque significa que si yo tomo una fotografía, debe haber un objeto que esté nítido. No puede haber en una fotografía solo cosas desenfocadas, ¿sí? Una foto desenfocada nadie la va a reconocer, ¿verdad? Entonces hay que saber interpretar las distancias a las que estamos de los objetos, ¿sí? Para que encontremos un objeto y lo dejemos nítido, ¿sí? Que sea legible. Eso es importante saber del enfoque. ¿Y dónde maniobramos el enfoque? Pues está en el lente, ¿sí? Ahí en la lente, la primera rueda, la primera perilla, es para la distancia focal. Y la segunda perilla, la que está en la punta del lente, esa es para maniobrar el enfoque. Este elemento es considerado tanto un concepto de nitidez como un punto de interés. Ojo, el enfoque hacia un elemento nos va a marcar el punto de interés de la foto. Ustedes han visto fotografías donde se desenfoca toda la parte de atrás y todos dicen, ¿cómo hacen esas fotos? Yo quisiera hacer una foto así. Todos quisieran tener una foto así. Porque resulta de que esto se llama profundidad de campo. Y es un tema que lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero en ese enfoque tiene que haber alguien que se pueda ver nítido, que pueda tener interés. O sea, hay un encuadre muy amplio. En ese encuadre muy amplio hay un paisaje o hay algo, pero además hay una persona, y puede hacer que esa nitidez o ese enfoque esté dirigido a la persona. Entonces, el punto de interés es hacia la persona, ¿sí? Porque todo lo demás se ve desenfocado. Entonces, el enfoque tiene mucho que ver. Si una fotografía no está debidamente enfocada hacia uno de los objetos dentro de todo el encuadre, pues esa foto no sirve. Porque si no fotografiamos, no colocamos nítido a la persona, ni al paisaje, ni a nada, pues esa foto simplemente no es buena, no sirve. Y por ejemplo, aquí les tengo, vean aquí las diferencias. Tengo una foto donde tengo nítida a las hojitas y a la mariposa, y hasta el fondo se ve una niña, ¿sí? Pero la niña se ve desenfocada, porque el centro de interés está sobre la mariposa, sobre la planta, ¿sí? No sobre la niña. Ahí el interés, la nitidez, está sobre ese objeto y sobre ese animal. Versus otra fotografía, el mismo momento, misma situación, pero que cambia el interés. Ahora el interés está sobre la niña, sobre sus ojos, ¿verdad? Ahí puede haber hasta una gran interpretación de la belleza de un niño, ¿verdad? La libertad de su imaginación,
su naturaleza ingenua, tantas cosas que podríamos hablar de una fotografía donde la mirada de un niño se ve tan nítida que puede inspirar. Y la mariposa quedó en un segundo plano, quedó desenfocada y pierde interés. Entonces tenemos que decidir. Aquí hay una distancia focal. Utilicé una distancia focal que podría ser a 30 centímetros. ¿Sí? Mi distancia focal para que pudiera quedar nítida la mariposa era unos 30 centímetros. Mientras que la niña estaba a otros 30 o 40 centímetros de distancia. Entonces mi distancia focal y mi enfoque estaba hacia la mariposa y estaba más cerca. Pero en esta, con ese mismo encuadre, solo moví la perilla de enfoque, no movía la perilla de zoom. Es la misma foto, fíjense. Es la misma foto, la misma distancia focal, no la moví, pero acá cambié el enfoque a otra distancia. ¿Sí? En la primera, el enfoque está a 30 centímetros y en la segunda el enfoque está a unos 60 o 70 centímetros. Y eso lo maniobramos con la perilla que está hasta de último en lente. ¿Sí? Y ojo, porque les decía, si la foto está así, como esta, desenfocada de la mariposa y desenfocada de la niña, es una foto inservible. Esta foto no nos va a servir. A nadie le va a interesar. ¿Sí? Tiene que estar un objeto nítido y los demás desenfocados, para que nosotros seamos los que le demos la intención a la foto. ¿Qué es lo que queremos capturar? ¿A qué le vamos a dar nitidez? ¿Y a qué le vamos a dar el centro del interés? ¿Sí? Esto no nos sirve. Entonces, muchas gracias a todos por los que estuvieron conectados hasta este momento. Si tienen alguna consulta, láncenla, miremos a ver qué contestaron. Link al finalizar puede dejar algún número de teléfono para hacerle consultas si es posible, por favor, o nos dice por qué medio contactarlo. Claro, Gaby. Si quieres, acá les dejo mi número. Ahí me pueden escribir por WhatsApp o me llaman, lo que ustedes necesiten, con gusto. Pues vemos ahí cómo los apoyamos si necesitan solventar dudas acerca de cámaras, acerca de alguien que les quiera vender algún equipo. Hay que revisarlo. Les estoy poniendo información ahí en la plataforma sobre cámaras. Pero un dato importante, los que están viendo dónde compran o están viendo qué hacen, hay un dato muy importante que tienen que ver, se los puse ahí en la publicación. Pregunten cuántos disparos tiene la cámara. No vayan a comprar así con los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque algunos fotógrafos están vendiendo sus equipos, pero equipos que han utilizado mucho tiempo. Entonces, yo les coloqué ahí que una cámara normalmente aguanta o digamos, en su ciclo de vida soporta 125.000, 100.000 disparos. Si esas cámaras han sido utilizadas por fotógrafos, seguramente ya están llegando a su límite. Y entonces a ustedes se las van a vender tal vez al precio que podrían conseguir una mejor y no les va a durar. Entonces, ojo con ese dato. ¿Sí? Gracias, José Miguel. Interesante la clase. Por supuesto que esto es muy interesante porque tenemos que aprender a utilizar estos elementos. Y les va a quedar ahí guardada la charla. Ahí la ven, por favor, todas las veces que fuera necesario, porque estos elementos los tienen que saber y tener muy presentes para la siguiente clase. ¿Sí? Es posible que suba otro video donde sigamos con otros elementos que tienen que ver con la cámara, ¿sí? Con algunos elementos de cambio de balances de blancos, con los tipos de medición del fotómetro y algunos complementos que quisiera dejarles. Pero yo voy a estar subiendo información esta semana. Mientras tanto, hagan todo lo posible por conseguir su cámara porque vamos a hacer mucha práctica, ¿sí? Y estoy seguro que les va a gustar mucho porque
En la fotografía uno se divierte, ¿sí? Uno la pasa bien, eso se disfruta, ¿sí? Y es que además la fotografía es apasionante. Entonces, ánimo a todos, gracias por estar acá, les deseo un buen fin de semana y cuéntenle a los demás que hay que ver un video en la plataforma. Yo voy a tratar de subirlo de una vez hoy por la noche. Una feliz tarde para ustedes, descansen y a mañana a votar.